20 a 21. La música me llueve. Conducción, Carlos Dopico. Producción, Julia Peraza. La música me llueve. Minutos pasan de las 20 horas. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Música Me Llueve. Buenas tardes, buenas noches también Alejandro Correa detrás de las perillas de la puesta al aire de esta emisión que ustedes sintonizan por la 97.9 en Montevideo y zonas aledañas, por la 102.5 en Maldonado, por la 90.9 en Colonia. Y si ustedes quieren, además de sintonizarnos, vernos, pueden hacerlo ingresando al canal de YouTube de La Diaria, porque ahí también tenemos una transmisión en streaming que está siendo en el día de hoy piloteada por el señor Francisco Musso. Como cada jornada también está por allí Julia Peraza, la producción de este programa, que hoy va a venir cargado de música y vamos a comenzar rindiendo de alguna manera un homenaje. Hoy es un día especial, hoy se cumplen 46 años de la tempranísima muerte de Ian Kevin Curtis. Años entonces de la muerte de Ian Kevin Curtis, el cantante, el letrista de Joy Division, la banda de la que fue fundadora en el año 1976, tras haber conocido a Peter Hook y a Bernard Sumner, futuros bajista y guitarrista de Joy Division, esta banda, en el medio del pogo de un concierto de los Sex Pistols en Manchester Lesser Free Trade Hall. El 18 de mayo del año 1980, el artista británico Ian Curtis lograba finalmente quitarse la vida con tan solo 23 años y a las puertas incluso de una de las primeras giras por Norteamérica, por Estados Unidos, a las que se enfrentaría junto a la banda post-punk. Y aquella no era la primera vez que lo intentaba. Ian Curtis ya había tratado de suicidarse un mes antes, de hecho lo había intentado con autolesiones, con sobredosis también de medicamentos. Su muerte fue el resultado de complicaciones de salud, de depresión, de adicción al alcohol, de problemas sentimentales con su pareja en aquel momento y también de una temprana paternidad. Si bien Joy Division significa división de la alegría, esa sería como la traducción literal, también tiene un oscuro origen. Durante la Segunda Guerra Mundial era el nombre en argot de la forma en que se referían los nazis a las prisioneras en los campos de concentración que eran obligadas a la esclavitud y también a la explotación sexual. Eso era Joy Division. El mundo perdía así hace 46 años una de las voces más singulares y poderosas. En su corta trayectoria, Joy Division, una banda que dejó muchísima influencia también en la escena musical local, selló 2 álbumes clásicos que acortaron la brecha entre el punk y la new wave: Unknown Pleasures, Placeres Desconocidos, del año 1979, y Closer, Cerca, del año 1980. Ambas obras maestras de un oscuro y sombrío estilo de rock, conocido entonces como el Manchester Sound. Pero Joy Division no era solamente oscuridad post-punk, también era una banda afilada y de mentalidad pop. De hecho, Love Will Tear Us Apart, lanzada un mes antes justo de la muerte de Curtis, se convertiría en una de las canciones más veneradas, si se quiere, de aquella década de los 80. El amor nos desgarrará.
nights high, but emotions won't grow. And we're changing our ways, taking different roads. Then love will tear us apart again. Love will tear us apart again. Why is the bedroom so cold? Turned away on its side. Is my timing that floored? Our respect runs so dry. Yet there's still this appeal that we kept through our lives. But love will tear us apart again. Love will tear us apart again. Do you cry out in your sleep? All my failings exposed. And there's a taste in my mouth as desperation takes hold. Yeah, that something so good just can't function no more. But love will tear us apart again. Love will tear us apart again. Love will tear us apart again. Love will tear us Yo decía hoy, Joy Division, una banda tremendamente influyente para la escena musical local. Hay un montón de proyectos musicales de los 80 que tomaron una fiel inspiración justamente de esta banda que mezclaba el post-punk con la new wave y que hacía, bueno, una pócima musical tremenda que había calado muy hondo por acá. Los Estómagos, ni que hablar, que fueron una banda que tomaron muchísima referencia de aquí, Neo 23 también. Pero vamos a seguir avanzando. Hoy nos va a estar visitando Martín Buscaglia, compartiendo parte de las anécdotas que conforman El Evangelio según mi jardinero, que es el trabajo que publicara ya por el año 2006, del cual se están cumpliendo 20 años y por el cual además se estará presentando el próximo 4 de junio en la sala del museo, reuniendo a todos los bochamakers que han pasado, esa es la convocatoria, que han pasado por el proyecto. Así que vamos a estar conversando largo y tendido, pero también hablando de un montón de otras instancias que Martín viene desarrollando, entre otras las intervenciones de Irrumpes el Mar, que viene llevando a cabo la ciudad de Montevideo hace algunos días y que incluso va a tener también algunas intervenciones en el día de mañana. También de viajes, de música en general. Será la conversa entonces también musical con Martín Buscaglia. Por tanto, vamos a presentar a este próximo invitado, si les parece. La música me llueve. Un diluvio sonoro para terminar el día. Deja que la descarga te atraviese. Algo pasa, no me acuerdo. Algo falla, algo anda mal. No me acuerdo de aquel día que te quise recordar. Por culpa de la masa, de la masa que te dan, de la madre de las masas, esa masa natural. Algo pasa, no me acuerdo.
Nació en Montevideo el 2 de diciembre del año 1972, en una casa repleta de música. Hijo de Nancy y también de Horacio, el Corto, creadores de Canciones para no dormir la siesta, aquel grupo musical infantil que fue un mojón de resistencia contra la dictadura. Creció en un ambiente afectivo y artístico, al que se sumaron, en calidad de tíos, músicos desorbitantes de la escena local. Desde Rubén Rada a Urbano Moraes, desde Pipo Espera a Eduardo Mateo, quien de hecho acompañaría a Martín en su primera presentación en vivo a los 15 años. Sentado en la ventana, el primer día del año. Me voy muy lejos mañana a cambiar de color las cosas que me hacen daño. Su relación con la música es absoluta, un lenguaje vital, tan lúdico como profesional, tan técnico como pasional, tan innato como esencial, desde los vinilos a los instrumentos. Toca tu instrumento, el que te tocó, el que llevas dentro, lo sepas o no. Toca por la noche y por la mañana, que el que no lo toca se le desafina. En el concierto Candombe, Murga y Rock and Roll, Jaime Ross dijo: Martín es una bola de swing. Todo lo que canta, todo lo que toca, todo como se mueve, es swing y más swing. La página de agenda, en el lugar de siempre. Una nueva esquela, la esquela más esquela que vi. Es cada vez más leve y cada vez más breve. Es una esquela en blanco, la esquela más en blanco que vi. Hace también 3 décadas, en 1996, editó su primer disco, Llévenle, y 3 años más tarde publicó el sucesor, Plácido Domingo. Hace 20 años, instalado en España, grabó El Evangelio según mi jardinero, por el que recibiría el premio Graffiti como mejor solista del año y del que celebra ahora 2 décadas. Y luego vinieron Temporada de Conejos, El Pimiento Indomable junto a Kiko Veneno, los registros en vivo, las experiencias musicales junto a Antolín y el más reciente, Basta de Música. El próximo 4 de junio Martín celebra 2 décadas entonces del disco con el que le hizo la cabeza a cientos de personas, no solo en nuestro país, sino también afuera de fronteras, a donde viaja con frecuencia por Sudamérica o Europa. El jueves 4, Buscaglia reunirá a los Bochamakers All Stars, todos aquellos músicos y músicas que han desfilado por la banda, desde los hermanos Ibarburu, Mateo Moreno, Matías Rada, Nacho Mateu, Kobe Acosta y Germán Clan. Orgasmo. Orgasmo. Orgasmo, orgasmo. Gracias por estar dentro de mi piel y no Los dejo escuchando esta canción. En minutos nos visita Martín Buscaglia. Me fundiría, yeah. Gracias, orgasmo, por dejarme en paz. Gracias, orgasmo, por dejarme en paz. Obrigado, orgasmo, por dejarme en paz. Obrigado, orgasmo, por dejarme en paz. Envidia, operas la radio del pueblo fantasma y esa frecuencia no logro escuchar. Mis pies son de viento, mi mente de ámbar. Meus pés são de vento. Mis pies son de viento, mi mente de ámbar. Mis pies son de viento, mi mente de ámbar. Minha mente de ámbar. Graças a vida por dejar-me em paz. Graças a vida por dejar-me em paz. Obrigado, inveja, por deixar-me em paz. Obrigado, inveja, por deixar-me em paz. Sofía, gracias por estar lejos de mi vida y no acá en mi alcoba, si no, no podría Pensar com ele, componer, tomar, andar, tocar, beber, falar, conversar, etc, etc, etc. Gracias, Sofía, por dejarme en paz. Gracias, Sofía, por dejarme en paz. Graças, Sofia, por dejar-me em paz. Graças, Sofia, por dejar-me em paz. Obrigado, Sofia, por deixar-me em paz. Obrigado, obrigado, obrigado.
música me llueve, un diluvio sonoro para terminar el día. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Carper, la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990 financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. En la edición de mayo de Le Monde Diplomatique Uruguay, la juventud latinoamericana subsiste a pesar de la pobreza, el narco y la ultraderecha evangelista. En el mundo, continúa la batalla por la energía detrás de la guerra contra Irán, el cierre del estrecho de Hormuz y la incertidumbre en Venezuela y Rusia asoma una crisis. En la región, la economía golpea a los argentinos más pobres y la precariedad laboral alimenta la inestabilidad de los brasileños. Además, la izquierda británica sobrevive. Pakistán y Afganistán en un conflicto cada vez más violento, la ciudad detrás del Made in China y la inteligencia artificial que para el Vaticano ya es casi un problema teológico. Suscríbete en lemonde.uy y recibilo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. La música me llueve, un diluvio sonoro para terminar el día. En la curva del camino, un amor yo me encontré. En la curva del camino, dos amores encontré. Pero el camino seguía, la curva ya la pasé. Pero el camino seguía, la curva ya la pasé. El cruzar la encrucijada exige concentración. El cruzar la encrucijada exige concentración. Si mi cicatriz hablara, contaría su versión. Si mi cicatriz hablara, contaría su versión. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más. Y ahora sí, con este ante la duda todo, tenemos aquí al señor Martín Buscaglia. Es un placer, Martín, recibirte por acá. Lo mismo digo, compañero, un placer estar acá. Qué lindo suena este disco, ¿eh? Loco, yo estoy volviendo a escucharlo ahora, no como creo que hace la mayoría de mis colegas, no solés escuchar tu música a menos que alguien lo ponga en una casa. Pero ahora como estamos, hay muchos temas de acá que los toco siempre, pero otros que no toco hace pila, y volviendo a escucharlos, y la verdad que sí, está divino, me gusta, tiene algo atemporal. Creo que le pasa a casi todos los discos que he hecho, por suerte, que tienen algo de que bancan, ¿viste? Podría sacarlo ahora y tiene una estaría sonoridad bien. además increíble, ¿no? Sí. He hecho el ejercicio específicamente con este trabajo, ¿no? Sí. Que tiene unos arreglos divinos, pero además con una contemporaneidad total, Sí, ¿no? sí. El combo que armé, hay muchos factores, me imagino, para eso. El tridente del disco fuimos Nico Ibarburu, yo y Campi Campón, sonidista en ese momento español, que luego se transformó en productor y ahora ha ganado Grammys y todo, pero este trabajo fue el primer disco que el loco grabó. Qué lindo, Sí, era un amigo, sonidista de una banda de percu, que cuando se enteró de que yo iba a grabar un disco en un home studio y que venía desde Uruguay un amigo capo como es Nico, dijo, yo tengo unos micrófonos buenos y que si quieren los ayudo. Y fue así, y terminó siendo el tercer vértice ahí del triángulo. ¿Este disco lo grabás en España y lo grabás también en Montevideo? Sí, lo grabo 80-90% en España, donde yo vivía en ese entonces, en Madrid.
Y después, mi viejo estaba mal en esa época, yo volví a Uruguay a estar con él los últimos meses, y en esa vuelta grabamos a Arnaldo Antunes en San Pablo, grabamos a Juana Molina en su casa en Buenos Aires, y me terminé quedando y mezclé el disco acá con Daniel Báez, que es un mítico de las grabaciones uruguayas, desde Mateo, lo que Jaime, lo que sea. Ahí va. Pero bueno, conocido de tremenda mano, ¿no? Exactamente. Entonces, eso, se grabó casi todo, te diría, allá en España, y se mezcló acá en Uruguay. Qué bien. ¿Y qué buscabas en España? ¿Por qué estabas allá? ¿Estabas instalado, radicado? Sí, allá? La vida, seguirla. Siempre asocié la música con el viajar. Al contrario de... Hay gente que, yo que sé, que se ilusiona con la fantasía musical por tocar en un estadio, o por hacer un solo de guitarra tremendo, o por conocer a algún héroe particular. Yo desde muy chico como que lo asocié con el andar por el mundo. Una cosa que me imagino que viene de familia, porque había muchos amigos de la familia músicos que vivían por el mundo, Urbano en España, Pipo en Brasil. Claro, veías esa dinámica. Veía esa dinámica. Era muy intensa, además, en esa época. En esa época, loco, era tremenda. Y bueno, y pasaba acá con la dictadura, además, pasaba de otros que se habían ido, claro, literalmente, ¿no? Había mucho músico afuera de sí, pero había mucha exploración personal también, sí, ¿no? Sin duda que la coyuntura era ideal para no estar acá. Pero había mucha inquietud también por buscar sonoridades en otros lados, ¿no? Y era un tiempo en el que todavía, aunque no nos dábamos cuenta, podía ser un explorador como los de fines del siglo XIX. Quiero decir que yo me hice un viaje, digamos, iniciático, el típico viaje iniciático, después de que saqué mi primer disco. Me fui un año a viajar, un año entero a Europa, solo. En la época pre-inter no había WhatsApp, no había nada, era llamar de un teléfono pinchado, quizás cada tantos meses, mandar cartas. Caer sin reservas. Sí, ¿no? Y en ese momento yo sentía que ese viaje era el sumum de la modernidad, que alguien joven, mis viejos no viajaron a ningún lado, o sea, tenía que tener algún mango para viajar, que en casa no era el caso, era especial en generaciones anteriores hacer un viaje, sobre todo un viaje a Europa. Yo era de los primeros jóvenes, tenía 23 años, que podía irse por el mundo con la plata ahorrada, laburando, habiendo tocado en jardines y lo que sea. Pero visto en retrospectiva, ese viaje que a mí me parecía el último grito de la modernidad, es antiquísimo, ¿viste? Desde el día de hoy. Sí, claro. Estar un año solo conectado, mandando cartas y abriendo un mapa para ver a dónde vas, ¿no? ¿Y hacia dónde te llevó? ¿Te llevó a España en concreto? Ese primer viaje no, recorrí toda Europa, después Estados Unidos, bajé todo, esa bastante típica, hasta volver acá. Pero a lo que voy es que ese impulso de la música y del viaje lo tuve siempre. Empecé a ir a España primero con Martín Morón a tocar en la calle, a vivir como es. Porque ahí había un nexo, ¿no? Alguien los había visto, un español o un chileno. Jesús, al que después le dedico la canción, claro, Lavapiés, Jesus is my coach. Porque estabas en el barrio Lavapiés. Estaba viviendo en Lavapiés, en la casa que era de Jesús, que luego se fue mi casa durante un tiempo. Esas intuiciones que a veces, no es que siempre salgan bien, pero a veces funcionan, como en este caso, que alguien que conoces durante 10 minutos, terminás yéndote a los meses a vivir a su casa durante mucho tiempo. Y en esos primeros viajes que hicimos con Martín Morón fue que surgió el sello Love Monk, un sello español divino, que al que no le toqué la puerta jamás. Fue todo muy así, una fluidez, o sea, no sé, venerada, como andar en canoa fue. Fueron a un toque, se coparon, escucharon el disco Plácido, Domingo Mío, y lo reeditaron allá en como es España. A ese disco le fue bien, ese fue un verano que sonó por ahí, y bueno, y a raíz de eso fue que me dijeron, vale, vamos a hacer otro, que es el Evangelio. O sea que por el vínculo con el sello, sí, a partir de tu disco anterior, claro, es que estando allá te proponen del sello mismo. Sí, que para mí fue un momento muy, muy lindo, justo que te hablé de la familia y todo eso. Fue lindo para mí por dos motivos. Primero, que un sello super cool, que ya sacaban vinilos en esa época y todo lo que se hace ahora, ya lo venían haciendo ahí, que un sello de otro país se interesara en un disco que yo había sacado hacía 3 o 4 años. O sea, por eso te digo que el tiempo... la ciencia descubre ahora lo que el arte sabía desde un principio. Yo me acuerdo de ser adolescente y leer El Perseguidor, un cuento de Cortázar,
que es como una especie de Charlie Parker, pensando en cómo a veces escuchás una música y pasás 2 horas en la canción, aunque la canción dure 3 minutos, o a veces algo larguísimo se te pasa volando, como es muy relativo el tiempo y no está ordenado pasado, presente, futuro, sino que convive. Con los discos pasa bastante eso, y me pasó con ese disco anterior mío, el Plácido Domingo. Loco, este disco que hice hace 3-4 años sigue siendo contemporáneo para esta gente que no entiende mis referencias, o no, nada. O que sí, no tiene tan claras las coordenadas, por lo menos. Para nada. Fue muy lindo eso. Y nada, y después siguió con lo del Evangelio. Ya una cosa llevó a la otra, que también fue el auge, el primer advenimiento de los home studio con un nivel de calidad alto. Como que hasta ahí, grabarte en tu casa era inevitablemente... Era sacrificar un poco de sonido, pero a partir de entonces... Lo-fi era, ¿no? Ya está, que estaba todo bien, pero era casetero, lo que sea. Y a partir de acá, más o menos, esta época, cuando empezás a hacerlo. Y yo ahí siento que tomé la experiencia de mis 2 discos anteriores, que fueron muy diferentes en el sentido de cómo fueron grabados. Que el Chevenlé yo tenía 22 años, que no son los 22 años de un músico de ahora. Son 22 años sin una compu. ¿Entendés? Vos ahora a los 22 años, si querés, si sos prolífico, ya podés tener varios discos editados, grabados en tu casa, subidos por vos mismo. Llevar cosas maqueteadas. Con el arte de tapa, coso, reambientado. En mi época era a la antigua, total, ensayar, grabar en un casetito y un día ir a un estudio a grabarlo. Ese fue mi primer disco, aprendiendo, conociéndote con el estudio. El segundo, en contraposición, ya lo hice con Montemurro, Gustavo. Lo produjimos juntos, y él, que ahora es un productor reconocido, ya tenía ese germen en él, ese interés, esa facilidad para las máquinas. Entonces es un disco en un ambiente controlado, todo lo contrario de lo que es mi primer disco, que es más salvaje. Yo creo que el Evangelio conviven ambas situaciones, ¿viste? ¿Y acá supervisaste? ¿Estuviste muy arriba de la Estuve grabación, muy arriba, pero ya con las decisiones de, por ejemplo, tocar yo todos los bajos, como había hecho en mi primer disco, que no lo hice en el segundo, que Nico Ibarburu tocase otros instrumentos que no fueran la todos guitarra. Los bajos de este son todos tuyos. Claro, exactamente. Hay unas líneas de bajo tremendas. Hay unas buenas líneas de bajo, sí. Bueno, mirá, con Ale, sí, hay unas líneas. Sí, qué bueno. Lo que yo arranqué como bajista, siempre me interesaron los instrumentos en general, pero las primeras bandas que integré fueron 3. Fue la de Popo Romano, que armó su primer proyecto solista, se llamaba Bajos Instintos, y ahí éramos Popo, Walter Venencio y yo en los bajos. Wow. Y tocaba Pitufo, Nego, Miguel Romano, Nego, no sé si Nico Arnicho, no me acuerdo, eran unos divinos todos, era eso, percus y bajos nada más. Esa fue la primera banda que tuve. Después, en esa época, tocaba con el Tunda Prada, gran ilustrador y dibujante, pero que es un músico originalísimo y en eso uruguayísimo. Tocaba en la banda de él. Y con Samantha Navarro, que arrancaba a tocar, no había grabado ni su primer disco. Yo toco en ese primer disco. Esos fueron mis primeros piques como bajista. 90, principios de los 90. Sí, principios de los 90, exactamente. Primer mitad de los 90. O sea que el bajo, si lo escuchás en el Evangelio, está mezclado bastante fuerte. En general en todos mis discos, pero está arriba. Está como ahí presente, ¿viste? Qué bien, vos. Me sorprendiste. Desde entonces seguiste manteniendo ese vínculo de viaje, o sea, esa inquietud de llevar la música afuera o de vos estar afuera. Sí, hay una novedad que te da el no estar en el barrio de toda la vida, ¿viste? En ir a otra panadería, en doblar la esquina y perderte un poquito. Hay algo que es inspirador, básicamente. ¿Pero tiene que ver con arrastrar tu carrera artística o no tanto? No, para nada, nunca supe. Arrastrarla como hacerla crecer hacia algún lado, decís, vos no tengo ni idea. No, en ese sentido son como semillas que tiro al tuntum y alguna brota y otra no, y yo sigo caminando. O sea, no tengo ningún jardín que riegue así con un objetivo. Lo que sí me gusta es que cada disco intentar hacerlo en el mayor control de mis posibilidades y mis dotes, sean cuales sean, ¿entendés? Entonces todos los discos que he hecho son lo más power que yo podía hacer en ese momento, basado en los intereses y obsesiones que tenía en ese momento. Por eso me gustan todos, y los discos que me gustan de otra gente son en los que intuyo eso también, que es alguien que está haciéndolo no tanto con un plan de carrera o de, ¿viste? O para el afuera, no tanto siendo un algoritmo para los demás, como queriendo hacer lo que los otros quieren, sino realmente siendo lo más él posible. ¿Toda esta charla te sugiere alguna canción que tocarías? O sea, puedo tocar cualquiera. Pero lo que te haya sugerido de esta charla. Bueno, puedo tocar...
Me quedé pensando igual que vos decías, Sí. no tengo ningún jardín que esté regando, pero Argentina lo tenés bastante humedecido. Sí, claro, pero hay algo lindo que ha pasado con las vueltas de la vida y de la música. En mi caso, para mí, lindo que es que ha sido todo real, ¿entendés? O sea, todo el público que me va a ver, que puede ser en lugares mucho, en otros poco, es un público entregado como yo me entrego a la música también. Entonces yo prefiero 100 entregados antes que 1000 en otra. Prefiero 1000 entregados antes que 5000 que van por ser un sabor de ese como ese momento. Eso ha sido siempre así, desde que arranqué, loco, con el Llévenle, mi primer disco, que era tocar en lugares muy, muy chiquititos, pero igual notaba que había gente a la que le pasaba lo mismo que me pasa a mí con infinidad de otros músicos, ¿viste? Esa conexión la percibí de una. Tenés un montón de violas en tu casa, de hecho sé que tenés una de Mateo ahí colgada. Es al verdad, piano. es verdad. Pero contame previamente de esta. Esta me la regaló Kiko Veneno, o sea que tiene su historia también. Yo tocaba, de hecho ahora estoy volviendo a tocar con un guitarrón, una guitarra que estaba en casa de toda la vida, una Orozco, que es una marca muy habitual, y que está toda guasqueada mal. Esta ya tiene sus marquitas, pero la otra tiene mi edad, tiene 53 años la otra guitarra. Y cuando empezamos a hacer cosas con el Kiko, en un momento cae con una guitarra y me dice, vos tomá, ya está, no puedes tocar más con esa. Qué lindo. Esta es de un luthier allá de Cádiz, Valeriano Bernal, está divina también. Pero la otra también me gusta, ¿eh? La otra más guerrera, sí, también tiene. Bueno, tiene cargada su de historia mojo. también. Ahí va. Bueno, toco alguna de las que hice con Kiko. ¿Está bien? ¿no? Sí, Bueno, perfecto. ¿no? Iba a tocar el Evangelio, pero ya que hablamos de Kiko, esta se llama Sagrado Salado. No, voy a tocar otra. Candombe rumba. Todos somos raros, lo bueno y lo malo nos parece bien, depende con quién. Todos somos todo por un rato, polvo del mañana, cenizas de ayer. Todos somos magos en un mundo vago. Si se pincha el coche, ¿quién nos presta el gato? Mirando las olas, nos tranquilizamos. Todos somos magos, esquivando estragos. Y es que todos somos raros, lo bueno y lo malo nos parece bien, depende con quién. Todos somos todo por un rato, polvo del mañana, cenizas de ayer. Todos somos vagos, esquivando tragos, blandiendo martillos cuando llueven clavos. Y cuando de pronto deja de llover, echamos de menos las nubes de ayer. To be a be a be, to be a be be, to be a be, para ba ba bi ba ba bu bi bu bi bu bi. Y la rueda machaca los presentimientos. Nos parece extraño vivir un rato sin lamentos. Y nos enfermamos saneando la economía. Y nos rompemos la garganta cantando por alegría. Si es que todos somos raros, lo bueno y lo malo nos parece bien, depende con quién. Todos somos todo por un rato, polvo del mañana, cenizas de ayer, cenizas de ayer. Vamos. Ahí va. Divino. Hace un ratito mencionamos a Eduardo Mateo, de hecho lo mencioné cuando hacía la presentación, ¿no? Sí. Que era uno de tus tíos que habitaba en la casa de tu viejo, ni que hablar. Sí. Tremendo. Me encontré ayer, loco, con Ignacio Alonso, que tenía un programa de radio que fue uno de los factotums de armar esa primera noche en la que debuté tocando mis canciones con Eduardo Mateo y con Marcos Gabay, otro músico de la época. Bajista, ¿no? Contrabajista, exactamente. Muy capo, muy andaba en esa vuelta, fallecido también. Y también medio tío mío, fueron los que me hicieron la gauchada de acompañarme ahí. Es una locura, es una anécdota que has Le contado. pregunté ¿no? si tenía grabaciones, le dije, no, esa época no, Y lo nada. vi, no. Y bueno. Y el registro visual menos. Hay algunas fotos ahí. Fotos me acuerdo que tenés. Fotos ahí, sí. Divino. Tocando temas que no grabé ninguno, o sea, son temas Llévenle. Yo tenía 16 años ahí. ¿Y ahí quién? ¿Te empujó tu viejo, tu vieja? Sí, mi viejo, era como un evento. Me acuerdo que el poeta Elder Silva estaba presente también y leyó un poema que en el momento me impresionó mucho,
mucho sobre Lennon, me acuerdo. Y había algunas cosas más, teatro, fue como una microevento, no sé qué. Y bueno. ¿Fines de los 80 eso? Eso, 88, sí. Qué locura. Así fue. Hacemos una pausa brevísima y venimos a conversar más del Evangelio según mi jardinero. Quiero conversar también contigo sobre las intervenciones. Dale, de lo que quieras. Hoy es el día en que se conmemora el secuestro de Selmar Michelini, no solamente de Selmar, sino de Gutiérrez Ruiz también. Una jornada bastante particular. El 20 es que son asesinados, el 20 coincide obviamente, a partir de entonces es que se empieza a generar la marcha del silencio, cada uno de los 20 de mayo, pero además el día de su cumpleaños. Vamos a hablar de Selmar también en un ratito. Hacemos una pausa y seguimos conversando con Martín Buscaglia. La música me llueve, un diluvio sonoro para terminar el día. Llegó la promo Cargá y Viajá de Estaciones ANCAP. Prepara las valijas, porque cargando en Estaciones ANCAP podés ganarte uno de los 12 premios para viajar al lugar del mundo que quieras. Un safari en África, un crucero familiar, recorrer Europa, Caribe con amigos o lo que se te ocurra. Con cada carga mayor a 500 pesos, generás chances para el sorteo de uno de los 12 premios para viajar a donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Envía tu comprobante por WhatsApp al 098 80 60 06 o participa automáticamente con ANCAP o ANCAP para tener doble chance. Y si querés triple chance, usa la app de Estaciones ANCAP. ¿Y vos? ¿A dónde irías? Carga y viajá en Estaciones ANCAP. Ver bases en www.ancapuntos.com.uy. Vuelve la ópera al Teatro Solís. Fidelio, de Ludwig van Beethoven. La Orquesta Filarmónica de Montevideo, bajo la dirección musical de Martín García y el debut de Nicolás Boni en la dirección escénica, junto al Coro Nacional del Sodre, dirigido por Esteban Luis, con las voces de Sabina Svilac, Eric Herrero, Sabio Sperandio, Licio Bruno, Sofía Mara, Santiago Martínez y Alfonso Mujica. Fidelio, 21, 23 y 25 de mayo. Teatro Solís, 170 aniversario. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Intendencia de Montevideo. Subí el volumen. Llegó la diaria radio a la FM en el 97.9. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Deja que la descarga te atraviese. La música me llueve. No he muerto. Elijo a los artistas para volver. No he muerto, he vuelto. Elijo Mayo. Elijo Montevideo. Elijo la calle y elijo a las artistas para volver. No he muerto, he vuelto. Elijo Mayo, elijo Montevideo. La calle elijo y elijo a los artistas para volver. Ahí tenemos un fragmentito de este Irrumpe Selmar, ¿no? Esta intervención poética, musical. Muy emocionante, loco. Nos emocionamos siempre, se llora siempre, la gente, nosotros, y al mismo tiempo tiene mucha luz. O sea, no es solo... No es una más allá de que la temática es terrible y que es terrible ver que... tienen que ir a verla. Mañana es el último día. Sí, porque no es lo mismo ver fragmentitos. No, para nada. Es un combo, dura 20 minutos y está construida en su mayor parte con textos de Selmar, discursos de él, cartas que le escribía a su hija que estaba en cana. Y lo que es espantoso es que muchos de los discursos que el loco da sigue siendo vigente al día de hoy. O sea,
Es una tristeza que eso sí, que siga siendo vigente, las mismas reivindicaciones, ¿no? Vigentes y al mismo tiempo te da una añoranza, que eso me parece que pasa en la política hoy, que se ha deshilachado ese vínculo que había con la gente. Entonces ahora hasta extrañas a políticos que detestabas, porque por lo menos tenían un nivel de discusión y de argumentación. Sí, a nivel intelectual ni que hablar. Claro, entonces ahora un político a lo que más llega es a un comentario ingenioso que parece de comentarista de redes sociales, y eso es lo más complejo que, ¿no? Estoy generalizando, pero es bastante lo que Sí, pasa. sí. Entonces, bueno, la introducción... quien debería hablar más es Marianela Morena, que es quien la montó, quien la escribió, pero bueno, yo estoy ahí presente junto a María Mendive y Mané Pérez. De hecho, sos el varón. Soy el único varón, dentro porque de además esa- hay un coro después, Ahí que va. son chiquilinas también, son como 10. Soy el único varón, es verdad. Es diversificar un poco la figura de Selmar. Somos todos el mar, eso de todas partes vienen, son los el mar. En las Me remitió esquinas, mucho a I'm Not There, la película sobre Dylan. Bueno, ¿no? mirá, no lo había pensado, pero sí, claro. Donde hay un montón de distintos Sí, caracteres que representan a Bob. Mira, no lo había pensado, pero es así. De hecho, María, Mané y yo, que somos los que estamos adelante, llevando la mayor parte del texto, somos uno, ¿viste? Claro. Somos uno. Es Y tremendo. que no lo tiene que ver pasa. con el parecido físico ni mucho menos. No, para O sea, la nada, representación es para otra nada. cosa. No, el teatro es algo que particularmente me emociona mucho, me interesa mucho, tiene muchas similitudes con la música, lo de algo que sucede, y aunque, como estas intervenciones, ya vamos 8, y aunque digamos el mismo texto, ninguna es igual a otra. Eso te Venís pasa. muy de ahí, ¿no? Es media tu matriz también. Bueno, ¿no? yo crecí, la verdad que de mis mayores influencias siempre me hablan de canciones para no dormir la siesta, de Mateo, todo eso. Me encanta conversar de eso, nunca me molestó ni me pesó. Y de hecho, enganchando con el Evangelio, algo lindo que me empezó a pasar cuando empecé a tocar más afuera, en España con el Evangelio y en Argentina, Tomaba distancia de eso. la gente no tenía ni idea de ese linaje, ¿entendés? Que tenía yo. Era precioso también eso, y era yo el que contaba, en vez de yo responder siempre esa pregunta, era yo el que decía, no, ¿de dónde venís? Ah, bueno, bla, 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 entre otras cosas, vengo de todo esto. Pero te decía que en mi crianza y en mi formación como... que fue decantando a ser músico, antes escribía, no sé, era con el arte, pero no. El teatro es crucial. Yo tengo infinitos recuerdos de ensayos. El teatro es muy mágico para un chiquilín, ¿viste? Es un castillo de madera, con pasadizos, ¿viste? Con el lugar donde hacen las escenografías, con el camarín, con el arriba, el de las luces, ¿viste? Con los ensayos que en general un texto... Por eso te digo que la intervención hay que ir a verla. El teatro... no puedes hacer skip como un tema, una canción, y decir, este género es el mío, este no me va. El texto es algo muy abstracto, si se quiere, ¿viste? Que depende de la interpretación del director, de los actores. Tengo mucho recuerdo de esa bohemia que tiene asociada el teatro también, ¿viste? En general los actores laburan de otra cosa, entonces ensayan de noche, entonces salen y se van a un boliche a seguir discutiendo de eso que hasta ahí son solo palabras en un papel. Y tiene una magia increíble, ¿no? Eso cuando de empecé a ensayar tocar, con la luz de obra. Eso, loco. Y cuando apagás y prenden los focos. Todo eso me fui dando cuenta con los años. No es una reflexión que la tengo desde siempre. Los años de viajar, de tocar y de ir viendo las equivalencias que tiene tocar en vivo. En mi caso, por ser músico uruguayo, tocar en vivo en muchos formatos. No solo con los Bochamakers como voy a hacer ahora, sino en un trío, cuarteto, dúo, solo. Y bueno, hay una impronta de cómo subirse al escenario, cómo manejar ahí esa situación que para mí tiene mucho que ver con el teatro y con mi vivencia teatral en la infancia y en la adolescencia. Lo mencionamos y ya te pregunto, así ya lo dejo en el cajón de los abordados, ¿no? El año pasado se cumplieron 50 años de Canciones para no dormir la siesta. Es un proyecto que nació con una pata teatral muy fuerte, con un vínculo musical ineludible. Han pasado las más grandes leyendas de la música, han pasado por ahí. Jaime Ross, Gale Mire, o sea, un nombre, además de los más conocidos. Bonaldi. El Choncho Lazarov, claro, además de todos los que la gente más conoce. Sin duda, claro. Increíble. Ha sido un semillero Hermosísimo, la verdad. Pero además pudieron decir, pudieron transmitir, pudieron generar expectativa en un momento donde no les salía. Loco, ¿no? se une con lo de Irrumpes el Mar y con algo que me pasó hoy, más tristón, pero hay una cosa que yo siempre cuento, que Canciones en un momento dado hacía sus funciones para niños, que eran muy populares, y era en la época en que se tocaban en los teatros.
¿tá? Ellos empezaron en el Galpón y después hicieron muchas temporadas en el Circular. Y en el Circular hubo algunas temporadas en que hacían también función trasnoche. ¿Tá? Función trasnoche, o sea, solo para adultos, y en la cual no cambiaban ni un ápice del texto ni del repertorio que habían hecho ese mismo día a las 2 de la tarde, pero todo significaba otra cosa. Eso es emocionantísimo. Y me pasó hoy que estas intervenciones se hacen en la ciudad, en lugares todos muy, muy potentes. Esa que veíamos era la explanada de la En la de la explanada, universidad. que mañana la última es ahí, en la explanada, en las escalinatas. Eso era la apertura, derecho. ¿no? Esa es la apertura, sí, pero la hicimos en la Plaza Matriz, la hicimos en la Plaza Cagancha, la hicimos en Punta Carretas, que es un shopping, pero era una cárcel, ¿no? Con mucho preso político ahí también. Y hoy que la hicimos en la Plaza Cagancha, claro, estaba el Circular ahí. Claro. Y me dio una emoción, no solo por el teatro, sino también de esas cosas, cómo se pierde, loco, cómo se desmigaja. La esquina, que era un bar, el bar donde se iban los actores a conversar, ahora es una casa de tatuajes, todo bien con los tatuajes. Pero enfrente, que era un cine, donde llegué a tocar y donde vi muchísimos espectáculos de música y películas también. Spinetta. Ahora es una iglesia, loco, me viene una cosa de decir, bueno, pero al mismo tiempo una cosa que te hace seguir, te dan más ganas de seguir proponiendo y aportando, que pueden ser cosas más puntuales y explícitas, como esto de Irrumpe, ¿no? Selmar, o cosas que parecen más etéreas, pero que para mí también influyen en la conformación de lo que somos, que es hacer discos y hacerlos lo mejor posible, ¿viste? Eso también te cambia la vida y te enseña, no solo un discurso político. A mí me enseñó mucho más Spinetta que León Gieco, no porque no me gusta mucho más Spinetta, pero quiero decir, no porque esté mal que el loco sea más explícito, sino porque me enseñó a comportarme, a vivir, a ser quien uno es. Nombraste esa esquina, esa intersección, el Circular, donde no solamente actuaron los Canciones para Dormir la Siesta, sino que ahí estrenaron a redoblar, ¿no? En aquel... Compartían muchos músicos Rumbo, que Rumbo es una banda también, me parece poco reivindicada, ¿no? Me parece que por suerte ahora hay como una búsqueda de los músicos más jóvenes, hay músicos muy investigadores de lo que pasó en Uruguay musicalmente, que es frondosísimo. A veces me enseñan, yo tengo bastante data, igual llegan y me dicen, mirá, tal tema de no sé qué. Pero Rumbo me parece que todavía no tiene un rescate, verdad, sí, y está buenísimo. Unos temones, loco, unos temones buenísimos. Tremendo. Bueno, en esa esquina yo tengo idea que vos presentaste el Evangelio según Jardino en el Central. Exactamente, mirá, claro. Sí, se filmó un DVD y todo, ahí va. Claro. Que me insistieron pila para sacarlo en disco en vivo, pero dije que no, porque discos en vivo no son lo que más me copa. Entonces dije, no, esto, que el que lo vio, y está el DVD igual. Pero era un combo divino, ¿verdad? No, está divino. Esa fue la primera formación bochamaker, digamos, que es Martín Ibarburu, con quien yo ya venía tocando desde años, Nico Ibarburu y Mateo Moreno, que Mateo lo llamé por intuición. O sea, yo volví de España con este disco El Evangelio. Acá antes venía tocando con una banda más psicodélica, con acordeón, cello, trombón, otra cosa. Volví con la intención de hacer una banda de funk bien apretadito, bien tight, ¿viste? El funk, como cualquier género, hay muchas maneras de tocarlo. Hay unos más destartalados, hay otros más... Y bueno, la mía quería, no sé, Prince, Maceo Parker, eso, todo bien, todos apretados. Entonces, bueno, hablé y convoqué a Nico, con quien había grabado el disco, a Martín, hermano, y con quien también tocaba hace años. Y pensando en bajistas, que aunque yo había tocado el bajo en el disco, tocar y cantar el bajo es un huevo, ¿viste? Claro. Por algo Sting hace unas líneas increíbles, pero hace tutum, tutum, y ya está. Entonces puedo transmitir... Sí, porque es como otro tiempo, ¿no? Otro tiempo, entonces yo toco mejor si no canto y canto mejor si no toco. Pensando en algún bajista, pensé en Mateo Moreno, a quien no conocía. Él tocaba en No Te Va a Gustar, claro, que les estaba empezando a ir bien, pero no la locura que es ahora. Y lo llamé simplemente a decirle, Mateo, mirá, tengo este disco, voy a hacer un par de presentaciones acá y en Buenos Aires, ahí, toqué en la trastienda. Y a raíz de él, justo él estaba dejando la banda, yo no lo sabía eso en el momento. Entonces fue como el momento. Todos estos bochamakers, todos estos moldeadores de cerebro, de alguna manera, van a estar convocados este próximo 4 de junio, que es la fecha que estamos haciendo hincapié en la presentación en la sala del museo, ¿no? En los años, claro, como que el Evangelio trajo aparejado esta formación, bochamakers, que lo divino es que tiene un sonido propio. Son músicos, muchos de ellos sesionistas, o sea, ¿con quién no ha tocado Martín Ibarburu? Pero cuando toca los bocha, toca bajo ciertos parámetros de cosas que queremos hacer y cosas que no queremos hacer. Espera, me nombraste recién Mateo Moreno. Sí, ¿no? claro. Mateo Moreno.
Hola, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Acá Mateo Moreno. ¿Cómo andás, Dopico? ¿Cómo andás, Busca? Bueno, un placer ser parte. Bueno, los Bocha Makers en mi vida son un proyecto fundacional más que he tenido por suerte de participar. Me siento muy, muy orgulloso de haber participado tantos años, como el proyecto de los No Te Gustar, o Pitufo, o Legión Urbana, o los Bocha, o mi proyecto, u otras cosas que he producido. Son esos proyectos que yo los tengo como mojones así en mi vida, no solo de encontrar grandes músicos, de tocar con todas las formaciones, por ejemplo, no sé, tocar con Cheche y el Nico Mora, tocar con los Messi, tocar con Clan, con Tatito Bolonini, de girar por España, y quizás la frutilla de la torta que haber grabado con Kiko Veneno, y haber girado con él, que es un crack de mi vida. Eso lo sabe Martín. Es una persona muy querida para mí en mi musicoteca. Y bueno, también haber tocado con Antolina en Argentina fue haber compartido ese disco también hermoso. Y bueno, y todos los discos de Martín que participé o que representamos en shows. Y más allá de la historia de los Bocha Makers, que te la contará Martín, tengo un afecto especial hacia toda esa etapa. Vamos por más, y que estas presentaciones van a estar hermosas para reencontrarnos. El back va a estar igual de lindo que en el escenario. Besito grande, abrazo. Qué bárbaro, claro, nombró a Kiko, claro, hicimos de todo. Sí, un capo, Mateo es alucinante. Mateo es el que le puso Bocha Makers a la banda. De hecho, claro, tocamos. Es muy buen nombre. Tocamos la presentación del disco. La primera vez que tocamos, antes del toque en Central, fue en el Planetario de Montevideo. Y eran 2 fechas, que era una en el Planetario, y al día siguiente hacíamos Buenos Aires, y el día siguiente Rosario. Estaba empezando a ir a tocar a Argentina recién. Eran 3 fechas seguidas. Para eso fue que lo convoqué a Mateo nada más. Después seguimos años tocando, pero... Y tocamos, claro, vos ensayás y hay una energía que vos manejás en esta charla, otra que manejás en tu casa en Crocs y otra que manejás en un escenario. Una confusión muy habitual es vos creer que lo que está en el escenario es lo que está abajo después. Es la misma persona, pero está como... para mí, por lo menos, en un... Muy disponible y muy transmitiendo y recibiendo en un estado que no podés vivir la vida así, porque serías un demente o te consumirías muy rápidamente. Entonces ensayamos. Primer show en el Planetario, y se acaba el concierto, y ahí Mateo vio cómo era mi relación con el público y con la música y con las canciones. ¿Tá? Mi postura. Y terminó y me dijo, pero vos sos un Bocha Maker, me dijo. Como que le cayó una ficha y lo verbalizó con ese término. ¿Tá? Varios han mencionado como esa cosa evangelizadora, esa cosa profética. Al día siguiente nos vamos a Buenos Aires, a la trastienda, camarines, lleno de grafitis de las bandas que habían tocado ahí. Divididos, no sé qué, y bandas sin notas. Vamos a poner alguien dice, vamos a escribir tal, y yo digo, pero no vamos a poner Martín Buscaglia. Eso lo hacía cuando tenés 12 años, que pones tu firma. Y ahí dijimos, ¿quiénes son? Los Bocha Makers. Y ahí quedó. O sea que fue Mateo el causante, el que hizo lo inspirado, el inspirado. Y la cosa evangélica que nombrás, justo este disco tiene ese título, pero para mí está relacionada, hay como un miedo quizás a aceptar que la música tiene una relación espiritual para todos, inclusive para el barra brava que solo escucha punch, el bombo y la música es lo que canta en la cancha, o para el que baila a plena, o sea, no solamente para el que tiene una relación de sentarse a poner un disco, lo espiritual no tiene que ser solemne, ¿no? O sea, al revés, o sea, el dibujito del Buda gordo ese tiene una sonrisa así, y todos los koans, esos que budistas, son muy graciosos también y surrealistas. Y la música para mí nos fue dada por ese motivo, entre otros, ¿viste? Tiene una relación intrínseca con lo espiritual, aunque seas ateo extremista, no importa eso, ¿viste? Hay algo que te hace salirte un poco de vos y estar un poco, en ese estado en el que estás en un escenario o en un concierto en el que estás conectado. Y una prueba de eso, al día de hoy, para mí algo que me gusta mucho, que yo lo relaciono con cómo la música te permite desaparecer en ella, ¿viste? Eso te puede pasar escuchando música, no tenés que ser músico para eso, ¿no? O yendo a un toque. En los toques, al día de hoy, lo que pasa en un concierto que se acaba y esa misma noche o la mañana siguiente hay muchas historias subidas, ¿no? Por la gente que fue a ese concierto. El principio, desde el show, el hit, entre comillas, ¿no? ¿Tá? Pero casi siempre
el momento mágico de la noche, que nunca es el mismo, depende de muchos factores, ese momento no lo grabó nadie. Nadie lo grabó porque ahí logró zafar de todo lo que estamos esclavos y desaparecer. Y participó del momento. Exactamente, me encanta cuando decís, qué increíble cuando se apagó la luz y vos improvisaste no sé qué y tocamos y alguien eso no lo grabó nadie. Qué bueno, mejor así. ¿Sabes que destapé la caja de los Bochamakers y empezaron a salir todos? Bueno, los Bochamakers fueron armados por Martín para presentar el Evangelio, según mi jardinero, y bueno, creo que tienen esa impronta como banda evangelizadora. Así que para mí, ser un Bochamaker significa eso, ser parte de esa misión. Así que, bueno, eso, los shows tienen eso. Inclusive después para otros discos de Martín ya quedó eso en la banda, ¿no? Como de banda de gospel, como con esa energía. Así que, bueno, es un honor y una gran responsabilidad ser un Bochamaker. Qué divino, loco. Este Martín. Ibarburu. Sí. También habló el otro Messi. Bueno, a verlo. Hola, Nico Ibarburu por acá. Bueno, ser un Bochamaker para mí es un sentimiento. Es un honor también. Y es, bueno, conecta y disfrute musical de alto vuelo. Tuve la suerte de participar en la primera época, enseguida después del Evangelio según mi jardinero. Bueno, y ahora festejando 20 años del Evangelio, esta convención de Bochamakers me emociona y me honra mucho. Así que eso, salute, hace un brindis por la música de Martín y por toda la conecta de todos estos años de Bochamakers. Vamos arriba, un abrazo. La convención de Bochamakers es muy buena. Claro, porque es un nombre buenísimo. Es muy emocionante. Hay una cosa que me emociona mucho que es los músicos, ¿viste? El oficio, capaz que te pasa con los que comparten el laburo, el tiempo que pasa y ver a los más jóvenes y compartir con los más veteranos también, y en este caso con mis contemporáneos, como me emociona mucho ver lo transcurrido y saber que seguís en esa. Yo ahora estoy preparando un disco nuevo, además de estar preparando esto de los Bocha y además de cumplir 30 años de mi primer disco. Por lo que te decía hoy, confluye todo, es como un embudo temporal donde pasa todo. Y lo estoy preparando también con Nico, o sea, tengo un ensayo pasado mañana con Nico y con Martín de temas nuevos, o sea, bien. Sigue todo vivo. Los Bocha, después, como hace años que... ¿Vas al bajo de vuelta? Sí, y lo alterno, y bueno, sí, no te quiero contar mucho de eso, no, se quema, se quema. En otra. Lo hablamos en otra. Esperá porque había alguien detrás de las teclas. A ver, dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, acá Germán Clan. Yo fui un Bochamaker durante 10 años, si no recuerdo mal, y bueno, del punto de vista humano implicó un imponente enriquecimiento del anecdotario, y del punto de vista artístico, un universo que abarcaba lo más posible. Fíjate que había desde duelo de payadas hasta coreografías, en la mayor variedad estilística que te puedes imaginar, y el teclado buscando sonidos, soniditos y sonidotes, y todo dirigido por una batuta que más que batuta era una gran masa demoledora de prejuicios. Así que había de todo, y era muy exigente musicalmente también. Así que una etapa inolvidable de mi vida que me place en sumo grado revivir ahora este 4 de junio. Abrazos. Loco, yo una cosa que Germán Clan es increíble, la cosa que siempre lo comento o no te diría que lo aconsejo, pero bueno, siempre toqué con músicos y siempre creo que hay que tocar con músicos que sean mejores que vos, ¿entendés? Más allá de que tiene que haber un líder, para mí, en una banda, las bandas que funcionan, hay alguien que, como habló Germán, tiene una batuta y vos seguís a esa, si no se diluye todo, las energías de cada uno. Pero más allá de eso, tenés que tocar con músicos que te exijan a vos. Yo he aprendido música tocando con todos estos divinos amigos, pero capos, de verdad. Con Germán, con Nico, con Martín, con Mateo y con Nacho Mateu, que entró en el bajo después, con Matías Rada, que entró en la viola después, con Kobe Acosta, que está tocando ahora también. Hoy me escribió una leyenda, a ver. Pero me hizo la aclaración de que él no era un Bochamaker. Me dice, yo toqué con Martín antes en otras formaciones con otros nombres. Uno era Folklodelic. Sí, grabé un tema en el disco del Evangelio, pero no llegué a tocar con el nombre de los Bochamakers. Quizá puede ser que haya tocado una vez de cambio, pero no sé si ya estaba el nombre. Esto es lo que dice Gustavo Cheche Echenique. Claro. Mega legendario. Bueno, Cheche toca en el Evangelio el tema El Toscano del Papa, que es un tema que es medio Jim Kellner, o sea, lo pensé para Cheche, ¿viste? Es un tema medio Lennon, así, y Cheche eso lo tiene, pero lo hace de goma, es
un baterista muy musical. Siempre tuve muy buena relación, más allá de ser compositor, muy buena relación con los instrumentistas. Y dentro de ese gran rublo, con los bateristas en particular. Mi primer disco con Cachi Bacheta, después con Martín, con Cheche, hicimos cruceros con Cheche, o sea, tocamos también mucho juntos, con Tato Bolognini, que era quien le hacía cambios a Martín, cuando no podía. Todos estos que te digo son mágicos, ¿viste? Y he tocado con otros bateros también de acá. Tengo una relación particular, quizás por lo de tocar el bajo, no sé. Cheche es un maestro y... Esa banda psicodélica que te comenté antes de irme a España, la folclodélica, ahí tocaba Cheche y varios temas que están en el Evangelio los amasamos en esa banda, a 3 o 4 temas que ya veníamos tocando en esa formación. Qué bueno, me queda el último, que es el más Benjamín de todos y es muy interesante además lo que dice, y con esto ya estamos cerrando, no quiero dejarlo afuera porque los participé, escuchémoslo. Hola Martín, hola Carlos. Bueno, para mí ser un bochamaker es un honor, un placer. Y en el momento que empecé a ser bochamaker fue como empezar a sentirme músico, porque yo solamente había tocado con mi padre y bueno, como es mi padre, realmente no me terminaba de sentir que era músico, sino que yo estaba tocando porque era mi padre. Y Martín fue la primera persona que me llamó a tocar. También estoy muy agradecido a Nicolás, que en ese momento no podía y fui de cambio de él, que me ayudó, me pasó todos los temas y me ayudó a preparar el show. Y bueno, y eso, y me acuerdo que fue un show en Niceto, y que aparte justo Nicolás tenía un show con Jaime Ross, que al final se le suspendió, y Nicolás podía tocar, pero bueno, me dejaron porque ya había preparado el show y me dejaron tocar. Y después terminamos tocando con Nicolás un poco, los dos juntos. Y nada, fue como un sueño, y fue realmente como empezar a sentirme músico y empezar a sentir que podía tocar, que no estaba tocando ahí porque me llamaba mi padre. Así que nada, significa mucho para mí ser un bochamaker y bueno, muchas gracias y feliz aniversario de los bochamakers. Loco, qué divino. Qué festejo se viene. No, es que estoy empezando, claro, como uno está estoy con lo de Selmar, estoy con el disco nuevo, pero ahora me doy cuenta. Estás medio recién llegado de Chile también. Toqué en Chile la semana pasada, pero ya me doy cuenta de lo que va a ser de verdad este concierto, y al día siguiente y al otro tocamos en Buenos Aires. Be prepared. Loco. Pero lo que te decía, ¿viste? Soy mejor músico por tocar con mejores músicos. Es así, ¿viste? He aprendido de todos ellos absolutamente con toda la sinceridad de el mundo. No lo estoy diciendo por demagogia, de nada. Es posta, es así, ¿viste? Con Martín Buscaglia, hoy hicimos La Música Me Llueve. Un placer, Martín, que nos haya acompañado, recorrer un poco tu carrera, recorrer, obviamente, un poco el cerebro de los bochamakers. Llovido de música, muchas gracias. Nos vemos el jueves. Sí, dale. 4 de junio, Sala del Museo. Exactamente. Localidades 1280, creo que quedan las últimas, y ahí vamos a tocar con Martín Ibarburu, batería, Kobe Acosta, percusión, en el bajo, Nacho Mateu, que viene de Nueva York, y Mateo Moreno, que viene de Buenos Aires. En la guitarra, Matías Rada y Nicolás Ibarburu, en los teclados Germán Klang y el coro Canana, 4 cantantes muy jóvenes, sub 25 todos, que también van a sumar los coros ahí. Vayan que les vamos a hacer la cabeza, les va a hacer la cabeza, la banda les va a hacer la cabeza. Es un placer, nos encontramos mañana entonces, ya es casi mañana. Qué poco te hicimos laburar con la guitarra. Te podés ir cantando si querés. En la curva del camino, un amor yo me encontré en la curva del camino. 2 amores encontré, pero el camino seguía. La curva ya la pasé, pero el camino seguía. La curva ya la pasé. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Mejor asúmelo. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón de random? Martín Buscaglia, hasta mañana, ya es casi mañana. La tormenta parece detenerse, el diluvio amainó. Mañana será otro día para buscar refugio en las canciones.